pantalla. Perfecto, entonces, listo, muy bien. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a definir lo que se necesita en un control metrológico. Y en la próxima clase, ojo chicos, en la próxima clase, entonces seguiremos con el tema hasta completar el taller, que es control metrológico y trazabilidad. Entonces, yo había analizado en mandarles el trabajo. Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es que para el próximo lunes, que tenemos laboratorio por la mañana, yo tengo unas actividades médicas, entonces, por lo tanto, no puedo estar con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a ver esta clase. El próximo lunes me comprometo el fin de semana a mandarles el trabajo. Ustedes ese lunes, que es laboratorio, revisan ese trabajo. Y con lo que vamos viendo en clase, chicos, con lo que vamos viendo en clase, ustedes revisan el trabajo y con lo que vamos viendo en clase, ustedes van acumulando dudas, van acumulando preguntas y van haciendo preguntas. Entonces, el próximo lunes espero yo que con el taller que reciban, tanto de control metrológico como de trazabilidad, ustedes van a recibir el taller y van a recibir una rúbrica, ¿ok? Una rúbrica. Entonces, van a coger y van a ir escribiendo dudas y durante las clases van a ir preguntando esas duditas. Es decir, a medida que vamos viendo el tema, ustedes van haciendo las preguntas de manera tal que cuando ustedes tengan que hacer el taller no les surjan tantas dudas como si no hubieran tenido el tema y el taller con anticipación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, nuestra próxima clase aquí virtual va a ser el próximo jueves en este mismo horario y el lunes van a tener la oportunidad de coger la rúbrica al taller y empezar a mirar el taller. Y entonces, listo chicos, entonces vamos a empezar. ¿Ustedes ven mi pantalla, por favor? Sí, profe. Muy bien chicos, entonces lo que se llama control metrológico, el control metrológico se hace en especial sobre los instrumentos, es decir, sobre el equipamiento. Entonces, cuando estamos haciendo control de equipos, entonces nos vamos a referir en especial a la norma que rige a los laboratorios clínicos y es la norma 15189 en el ítem 5.3. Entonces, en el ítem 5.3, la norma 15189 nos dice, en una nota especial, nos dice, para los fines de esta norma, el equipo o instrumental de laboratorio incluye el hardware, el software de los instrumentos, los sistemas de medición y los sistemas de información del laboratorio. Entonces, en la clase que pasó, en la clase que habíamos tenido, habíamos visto que nosotros para hacer eso hacemos una selección, compra y gestión. En esa selección, compra y gestión de los instrumentos, nosotros definimos los criterios de selección. Por ejemplo, nosotros declaramos si el proveedor cumple con las características, si el proveedor nos puede proporcionar las características metrológicas que nosotros hemos diseñado o hemos establecido como criterios de compra de ese instrumento, entre otras características. Entonces nosotros hacemos la selección, hacemos la compra y hacemos la gestión. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos la selección, compra y gestión, no es solamente que nosotros busquemos las cotizaciones, califiquemos los proveedores, sino que adicional a eso hay que hacer toda una gestión de cómo se va a hacer el pago, cómo se va a hacer todo lo demás. Entonces, eso corresponde a una gestión que hay que hacer. Cuando estamos mirando eso, entonces, lo que habíamos dicho en la clase pasada también, nosotros miramos todo lo que se necesita, tanto en dotación como en infraestructura, para poder prestar esos servicios. Es decir, si nosotros con lo que tenemos cumplimos para poder instalar ese instrumento y que ese instrumento pueda prestar los servicios o pueda cumplir con los requerimientos del servicio o la actitud de uso que yo necesito. Y cuando ya, eso también lo habíamos visto la clase pasada, cuando ellos ya no están, ya los equipos realmente están obsoletos, no quiere decir que no funcionen, quiere decir que están obsoletos, que han presentado fallas, que han tenido mucho mantenimiento, una cantidad de cosas. Entonces nosotros tenemos que identificarlos y como yo me imagino que ustedes aprendieron en Metrología 1, nosotros lo que hacemos es que los etiquetamos como instrumentos fuera de servicio, ¿ok? Fuera de servicio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del control de equipos en la norma 15189 de 2014, en el ítem 5.3, otra vez,
nosotros hablamos de que a los instrumentos hay que hacerles calibración y hay que, ojo, hay que establecer la trazabilidad metrológica. Entonces nosotros no solamente establecemos la trazabilidad metrológica del instrumento, sino establecemos la trazabilidad metrológica del mensurando. Entonces, profe, pero nosotros ¿cómo le establecemos la trazabilidad metrológica de un instrumento? Con el resultado, con el valor o la magnitud que se obtiene de ese instrumento. Entonces tenemos que mirar que la magnitud de ese instrumento sea trazable al Sistema Internacional de Unidades por medio de patrones. Porque recuerden ustedes que ustedes aprendieron en Metrología 1 que la trazabilidad es una cadena ininterrumpida de referencias, es decir, de patrones, es una cadena ininterrumpida de calibraciones que se basan en referencias, es decir, en materias de referencia que nos hacen ese equipo o ese mensurando, esa técnica, trazable al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer calibración y trazabilidad metrológica de los instrumentos, chicos, estamos hablando de que, disculpen, de que hemos establecido que las condiciones de uso e instrucciones del fabricante sí se pueden llevar a cabo y sí, esperen un momentico. Ok, sí se pueden llevar a cabo y sí nosotros tenemos esto, hemos seguido las instrucciones de ese fabricante. Es decir, si nosotros con las instrucciones del fabricante podemos adaptar ese instrumento a las condiciones de uso que necesitamos. Cuando nosotros ya tenemos el instrumento instalado, entonces le hacemos una trazabilidad metrológica del patrón del calibrador o de la calibración, tanto que se le hace al instrumento como la que se le hace al método analítico o los métodos analíticos que se hacen en ese instrumento. Entonces, cuando ya le hemos hecho una trazabilidad metrológica, ¿qué es lo que vamos a aprender? Verificamos la exactitud, es decir, la veracidad y la precisión de la medida requerida, porque recuerden que no necesariamente los instrumentos tienen lo que yo necesito, sino que ellos pueden tener más intervalo de medición, es decir, una capacidad de medición mucho más grande, pero puede ser que yo no necesite esa capacidad. Entonces, yo siempre verifico que en lo que yo necesite del instrumento, él me dé la exactitud, es decir, la veracidad y la precisión requerida, y que el funcionamiento de ese sistema funcione a los intervalos que yo he definido como aptos para el uso, es decir, que son útiles para lo que yo voy a hacer. ¿Es claro hasta acá? ¿Es claro, chicos? Entonces, cuando yo hablo de la calibración de los equipos, hablo de que hago un procedimiento documentado, de cómo se calibra y cómo se le hace la trazabilidad a esos instrumentos, ¿ok? Muy bien, entonces, con ese procedimiento documentado cumplo con todo lo que está ahí debajo y que ya hemos describido o descrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a recordar que ya lo hemos visto, qué es el sistema de medición, y ya lo habíamos visto en la clase pasada, y dijimos que era toda una cantidad, o digamos, unos insumos, unos materiales, tanto de apoyo como auxiliares, como de software de información que necesitamos, y dice que es la colección de operaciones, procedimientos, el instrumento de medición o equipamiento, el software personal definido, inclusive el analista, para asignar un número a la característica que está siendo medida. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues lo que nos está diciendo esto es que lo que nosotros necesitamos en un sistema de medición es que todo lo que nosotros necesitemos, así como cuando ustedes van a esterilizar, chicos, si ustedes van a esterilizar, claro que la esterilización, a no ser de que es un servicio para ustedes que están prestando, ¿cierto? Y que ustedes aseguren la esterilización, para ustedes, digamos, la esterilización no va a ser un método analítico con el que ustedes vayan a vender, sino que la esterilización es un proceso de apoyo para ustedes. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la esterilización. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una esterilización? Nosotros necesitamos el agua, necesitamos el autoclave, bueno, sea manual, sea, ¿cierto? Como sea automática. Necesitamos el papel, ¿cierto? Con el que vamos a envolver los instrumentos, necesitamos todos los medios preparados, todo lo que se va a meter, sea autoclave para material sucio o sea autoclave para material limpio. Entonces, es una cantidad de materiales, entre esos la programación, la organización, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, piensen en todo lo que uno tiene que hacer, tanto de apoyo, para poder uno tener en cuenta todo esto. Entonces, yo quiero que en este momento miremos esto. Espérenme un momentico, chicos, qué pena. Vamos a mirar denme un momentico. Y yo miro acá.
Ya les voy a colocar allá. A ver si creo que... Perfecto. Entonces, este no se los voy a dejar mucho tiempo, chicos, pero ustedes me dicen si lo ven, ¿ok? No se los voy a dejar mucho tiempo porque sería como repetir lo que ya habíamos visto. Yo lo único que quiero que sepan ustedes es que el encargado, ¿cierto?, de organismo de verificación, ¿cierto?, OAM, entonces son empresas que prestan ese servicio y que son avalados por la Superintendencia, de Industria y Comercio designará a los organismos autorizados de verificación metrológica, o ABM, que se encargarán de verificar los instrumentos de medida que se comercialicen y se pongan en servicio. Entonces, ya habíamos visto, chicos, que la mayoría de lo que se llama verificación de un instrumento de pesaje en servicio, eso ustedes ya lo saben, ya lo hicieron. Este es un video muy similar al que ustedes vieron la vez pasada, ¿cierto? Donde nosotros veíamos cómo calibraban todo lo demás. Lo vimos hasta el momento en que hablábamos de que a todos los instrumentos se les coloca un precinto. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, miren que la idea no es que lo veamos todo. Y se procede a añadir las pesas hasta que la... Esto ya lo habíamos visto, sino la idea es al final, otros ensayos. Aquí está. Entonces, cuando nosotros tenemos las normas técnicas colombianas... En el caso de que existan instrumentos que no tengan examen de modelo, se deben realizar los procedimientos de desnivelado, de variación de tensión y de carga, tal como se establecen en el reglamento técnico. Eso es, colocación de precintos. Una vez concluido el procedimiento de verificación, de regularización o de reparación, en la cual se hayan cambiado los precintos, el OABM debe colocar nuevos precintos en el instrumento de pesaje en los elementos que puedan afectar los resultados de la medida, los cuales son, por lo menos, el mecanismo de regularización, las cajas sumadoras de señales de celdas de carga y el computador electrónico o sus conexiones. Entonces, yo quiero recordarles con esto que yo les había dicho a ustedes que todo lo que nosotros tenemos como comercialización tiene unos precintos que son colocados. Yo les había dicho a los chicos en la clase pasada, muchachos, a los que manejen moto o tengan carro cuando vayan a tanquear, fíjense que en las bombas de gasolina, no solamente por donde sale la gasolina, sino donde se establece lo que se está vendiendo y en el tanque que está en el piso, hay unos precintos que no permiten que esos tanques, que esos instrumentos sean abiertos y sean modificados. Yo no sé, en este sentido lo que yo quiero decir es que cuando nosotros estamos a veces en el común, nosotros escuchamos es que a mí me gusta esa bomba porque cuando uno tanquea le están dando a uno lo que uno está pagando, es decir, no le están robando a uno. No sé si ustedes han escuchado ese dicho. Chicos, pues les comento que según la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras, ojo, yo no puedo decir que en este país del Sagrado Corazón no pasen cosas, pero mientras se esté manejando un producto de comercialización para poder proteger al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio coloca precintos en todos los productos que se comercializan, evitando que esos equipos sean modificados y que al usuario o al consumidor se le engañe o se le venda o se le comercialice un proceso o un producto ilegal. Entendido, ¿cierto? Y eso creo que lo habíamos dejado claro. Entonces, cuando nosotros estamos, chicos, haciendo un control metrológico, de las primeras cositas que uno tiene que ver es los métodos de ensayo. Es decir, ¿cuáles son los métodos o los procedimientos? Y yo creo que Juan Manuel, no sé si está aquí, Juan Manuel nos había dicho que él, cuando uno hacía las cotizaciones, uno lo primero que tenía que ir y mirar, o el presupuesto, cuando íbamos a mirar el presupuesto, uno lo primero que tenía que ir a mirar qué necesitaba y para poder mirar si el presupuesto que le asignaban era suficiente. Entonces yo quiero contarles que lo primero que uno define antes de cualquier compra o de cualquier adquisición de un instrumento es qué procedimientos o qué métodos de medición va a utilizar en ese instrumento, sin recordarles que según el vocabulario internacional de metrología, pues ojo que el vocabulario internacional de metrología ya cambia, viene con unas actualizaciones, chicos, y las actualizaciones son sobre todo en profesiones como las de ustedes y la mía.
Es decir, en estos momentos el vocabulario internacional de metrología va a sufrir unos cambios donde por fin nos van a tener en cuenta a las ciencias biológicas y químicas. Porque si ustedes se dan cuenta, en general en la metrología se tiene muy en cuenta a las ciencias físicas, pero no a las ciencias químicas y biológicas, ¿ok? Entonces ya en este momento entra un nuevo capítulo, creo que es el 6, que es un nuevo capítulo del vocabulario internacional de metrología, donde nos tienen en cuenta a todos los que manejamos ciencias bioquímicas, mensurandos, o ciencias químicas, biológicas y bioquímicas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos definiendo el control metrológico, lo primero que miramos es el método de medición, que según el vocabulario internacional de metrología, como ustedes lo han aprendido, es una descripción genérica de una secuencia lógica de pasos que yo utilizo para medir o para obtener un mensurando. Entonces, esa secuencia lógica se rige por un principio de medición, que ya lo habíamos visto también en el recorderis de los conceptos. Ya habíamos dicho que es el fenómeno natural que me da a mí las bases científicas o que me da a mí las bases de establecer un modelo de medición por medio del cual yo pueda cuantificar o pueda por lo menos hacer observable o estimado ese fenómeno. Y cuando yo tengo ese principio de medición, lo tengo claro, entonces establece lo que nosotros conocemos como el principio del procedimiento de medición, que como lo habíamos dicho, es una descripción totalmente detallada. Entonces, cuando nosotros estamos en laboratorios de ensayo, chicos, y recuerden que esto voy a corregirlo también acá, que yo no sé por qué lo tenemos tanto en las presentaciones. Recuerden ustedes que yo ya no voy a decir ensayo y clínico, no, voy a decir ensayo, porque los clínicos son laboratorios que ahora están dentro de los laboratorios de ensayo. En la metrología, ahora los clínicos estamos dentro de los laboratorios de ensayo. Entonces, los laboratorios de ensayo, vuelvo y lo repito, son industriales, científicos, de investigación y clínicos. Entonces, habíamos dicho que en los laboratorios de ensayo tenemos procedimientos analíticos, que es de los cuales se obtienen magnitudes bioquímicas y biológicas, y todos los instrumentos periféricos de apoyo nos dan las magnitudes físicas solamente con el objetivo de un resultado. Pero los resultados de los equipos periféricos, habíamos dicho que son para cliente interno, es decir, para ustedes mismos, para el analista, para el laboratorio, y estas magnitudes o estos valores que salen de los equipos periféricos y de apoyo hacen parte de los procesos que yo voy a utilizar para llevar ese mensurando, obtener un valor, una magnitud para un cliente final, que en el caso de ustedes, chicos, es un organismo internacional de salud, o es el paciente, o es el médico, ¿ok? Que debido a los nuevos procesos que se han regido ahora en los laboratorios, pues ahora no solamente ustedes le entregan directamente el resultado al médico, porque antes se tenía mucho más reserva en ese sentido, ahora se le entrega al paciente y al médico al mismo tiempo, y el médico, y tanto el paciente y el médico tienen acceso a sus resultados como en línea, ¿sí me entiende? De una vez ustedes atribuyen autorizan esa entrega de ese resultado. Eso quiere decir que antes su cliente era solamente el médico, ahora casi que los clientes van a ser el médico y el paciente, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, de control metrológico, estamos hablando de una confirmación metrológica, que es lo que nos dice la norma 10012 de 2004, que es una norma que está muy trajeada, chicos, y que en estos momentos la Organización de Estándares Internacionales está empezando a modificar, está empezando a ver cómo la modificamos, porque es una norma que ya merece ser actualizada con todos los cambios, con todas las innovaciones que se están haciendo. Según, mientras no se haga la actualización, chicos, porque les voy a decir algo que siempre va a regir y siempre va a ser parte de ustedes. Cuando una norma cambia, mi laboratorio está rigiéndose por una norma. Si una norma cambia en 2021, yo tengo plazo hasta 3 años para hacer la adaptación a ese nuevo cambio. ¿Eso qué quiere? Mientras la norma no haya sido actualizada y mientras la norma no haya cambiado, yo me sigo rigiendo por la última norma que se sacó, es decir, la última actualización, o los últimos cambios que ha sufrido una norma. Sin embargo, cuando una norma cambia, ustedes van a encontrar que en los laboratorios, sobre todo los clínicos, van a ver estas auditorías, y en los laboratorios, cuando se hace auditoría, ustedes van a encontrar, por ejemplo, auditores que les dicen, oiga, pero ya la norma se actualizó, ya cambió. Entonces, ustedes le van a decir, ah, sí, lo que pasa es que la norma se actualizó este año o el año pasado, y yo tengo 3 años para adaptar ese cambio, porque ninguna norma puede atentar contra la economía de un laboratorio.
¿Estamos claros? Entonces siempre vamos a tener 3 años, máximo 3 años de plazo para adaptar cambios de una norma a la otra. Sin embargo, les cuento que cuando se actualiza una norma, la idea no es que cambie en profundidad, la idea es que los cambios sean para mejorar y para en pro del comercio y de las instituciones. Entonces, no es difícil hacer esos cambios, no quiere decir que sea económico, no quiere decir que se deba hacer de una vez, quiere decir que yo tengo 3 años para adaptar los cambios de una norma que ha sido actualizada o cambiada. Espero que haya sido clara. Entonces, la norma 10012 de 2004, que es una norma que ya está siendo demasiado elaborada y que ya está pidiendo cambios, está pidiendo actualizaciones, en esa norma nos hablan de, ojo con lo que les voy a decir, de los equipos de la confirmación metrológica de los instrumentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la confirmación metrológica de los instrumentos, en los que realizamos procesos de medición, entonces nos dicen que nosotros debemos confirmar los equipos, pero ojo con lo que les voy a decir. Esto es en la norma 10012. Cuando nosotros estamos hablando de la norma 10012, estamos hablando de laboratorios de investigación y laboratorios industriales, generalmente de calidad o de procesos industriales, farmacéuticos. Cuando vamos a hablar de, ojo, laboratorios clínicos, entonces en los laboratorios clínicos adaptamos esa norma, lo que dice la norma 10012, según lo que nos exige la norma 15189, y es que nosotros no vamos a hacer confirmación metrológica de los instrumentos, sino que vamos a hacer una calificación de equipos y en donde esos equipos son en los que realizamos procesos de medición. Entonces, cuando estamos hablando de laboratorios clínicos, estamos hablando de la calificación de los equipos, no te preocupes, Juliana, ya te voy a meter en la asistencia, y cuando hablamos de laboratorios industriales o de calidad, sea farmacéutico, sea de cualquier otro que no se refiere a laboratorios clínicos, estamos hablando de que los equipos se confirman. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces, ustedes van a hacer un proceso de confirmación, pero en ese proceso de confirmación ustedes van a calificar el instrumento. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Profe, o sea que en los de investigación sería confirmación. Sí, señor, Juan Manuel, así es. Nosotros hacemos la confirmación. La diferencia es que cuando tú calificas, y lo vamos a aprender más adelante, cuando tú calificas un instrumento, le das una calificación, es decir, en esa calificación tú evalúas el instrumento. Si funciona, si no funciona, qué requerimientos necesita, cómo está funcionando, etcétera, etcétera. En la confirmación, tú haces la confirmación metrológica y con eso es suficiente. Entonces, tú demuestras que has hecho la confirmación por medio de los datos que has recogido con la confirmación metrológica, pero no tienes que calificar el instrumento. Entonces, en laboratorios clínicos, el instrumento se califica y con la calificación es que a veces pasa la habilitación del laboratorio. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, pero también puede ser, y ojo con lo que les voy a decir, chicos, la diferencia que hay muchas veces en laboratorio clínico a otros laboratorios de ensayo, como son farmacéuticos, industriales, es que muchos laboratorios clínicos tienen sus equipos por comodato. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Qué significa comodato? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa comodato? Mientras yo coloco a Juliana Valencia en la asistencia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Digan, no, profe, yo nunca lo he escuchado, o sí, profe, yo lo sé y para mí significa esto, o yo lo he escuchado, pero nunca me he preocupado por saber qué. Listo. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿han escuchado? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de comodato, es como cuando ustedes, por ejemplo, van a un renta de carros y ustedes le dicen al señor del rental o del servicio de renta de carros que le den un carro para su servicio. Y ustedes, ojo, bueno, a diferencia, ustedes pagan por esa renta de esos servicios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un comodato, unos equipos por comodato, significa, chicos, que nosotros estamos, ojo, utilizando unos instrumentos que nos ha puesto un laboratorio o un fabricante, pero con la condición de que todos los insumos químicos que se utilizan con los instrumentos en los métodos de medición, hola, ¿cómo estás? No te preocupes, ya te voy a colocar, listo. Entonces,
Eso significa, chicos, que cuando estamos con un comodato, significa que a ese proveedor ese proveedor se asegura de colocarnos los instrumentos con el fin único de que a él sea el único que yo le compre todos los insumos y todo lo que se necesita para llevar a cabo los métodos analíticos de ese instrumento. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Entendido o no? Ahora, la diferencia cuando tú rentas un carro es que tú pagas por el carro rentado. Acá no, tú te comprometes a que todo lo que tú compres de insumos se lo vas a comprar a ese proveedor. ¿Es entendido, chicos? Independientemente de que sean, pues tienen que ser los insumos de todo el laboratorio o de ese equipo en específico. No, de los que se manejan en ese instrumento en específico. Ahora, Juan Manuel, yo me voy a poner yo quiero que te pongas en los zapatos de un fabricante que te da un equipo por comodato. ¿Tú qué tipo de equipos pondrías en un laboratorio como de comodato? O sea, Los equipos más caros. no solamente yo no pienso que los más caros, más bien, yo quiero que seas un poquito más abierto. Piensa, ¿qué sería para ti lo que para ti sería interesante de un equipo? Por ejemplo, ¿qué equipo sabes tú en un laboratorio que, mejor dicho, que nunca descansa? Pues puede ser la centrífuga, la cámara de flujo, Bueno, el yo te autoclave. voy a ser sincera, yo la cámara de flujo se la pondría de comodato a un laboratorio en el cual ellos presten servicio de genética. Pero yo como fabricante no le pondría una cámara de flujo a ningún laboratorio de comodato si ese no es el instrumento bajo el cual él va a sacar el mensurando. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, ponte tú como analista en un mesón de un laboratorio de una institución. ¿Qué equipo crees tú que tú como proveedor pondrías como comodato en un laboratorio? Mm, Y la respuesta es muy sencilla, chicos. Hombre, el equipo que más se use y en el que más métodos analíticos se lleven a cabo. ¿Sí me entiendes? Puede ser un sí, sí, espectrofotómetro. sí, ya. O sea, que yo fuese el proveedor en ese caso. Exacto, es como cuando tú compras, y lo voy a decir así, Juan Manuel, aunque no es cierto. Yo siempre he pensado que a nosotros no nos deberían vender las impresoras. A nosotros nos deberían dar la impresora porque con la impresora tú te aseguras de que vas a tener un comprador de los insumos que venden y a veces los cartuchos o lo que se venden para imprimir son muy caros, es decir, algunos cuestan 120.000, 200.000 y eso va a ser durante la vida de la impresora. Ah, Entonces, a veces una impresora cuesta 250.000 pesos y tú estás comprando un cartucho de 230.000 pesos y el cartucho lo vas a comprar cada vez que se te acabe la tinta. Entonces yo digo, hombre, ¿por qué nos cobran la impresora si es que con eso se están asegurando que el cartucho que compre es de esa impresora? ¿Sí me entiendes? ujú. Sí. Pero bueno, eso no se cumple. Entonces, cuando tú eres un proveedor de unos kits o de unos insumos, entonces tú pones un equipo de comodato, pero con ese equipo te aseguras que los kits que van a funcionar en ese equipo son los que tú estás vendiendo, estás comercializando. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, cuando yo soy un proveedor, ¿yo qué equipos coloco como dato? Hombre, los que más insumos necesiten. Es decir, yo coloco un analizador, yo coloco un espectrofotómetro, yo coloco un espectrofotocolorímetro, coloco un ELISA. Es decir, no los más costosos, porque un espectrofotómetro no es el más costoso de todos los equipos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. Exacto. ¿Quedó claro para todos, chicos? Profe, Juan José, eh, dime. profe, qué pena, ¿me podría por favor repetir nuevamente la diferencia entre calificación y confirmación, que no los comprendí muy bien? Claro, cuando tú haces una confirmación, tú confirmas, haces un procedimiento para confirmar que el equipo cumple con los requerimientos, ¿ok? Por eso se llama confirmación. Y en eso sacas unos datos y dejas esos datos registrados porque recuerda que lo que no se documenta no existe. Entonces, hiciste tu proceso de confirmación y tú demuestras con esos datos que hiciste tu confirmación metrológica y que él cumple. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando tú tienes un equipo de laboratorio clínico, no solamente haces esa confirmación, sino que aparte de que haces la confirmación, tienes que hacer una calificación, es decir, tienes que hacer un procedimiento donde tú calificas
el estado del equipo. Es decir, haces una calificación como tal de cómo está el equipo, qué tiene el equipo. Es decir, es una forma de aprobar o desaprobar ese instrumento. Recuerda, por lo que les estoy diciendo, que es una forma como de mirar si un equipo requiere o no requiere seguir en servicio, si el equipo cumple o no cumple. Pero la diferencia es que allá haces la confirmación y acá, aparte de hacer la confirmación, calificas el instrumento. ¿Entendiste? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza una calificación, entonces pues el equipo puede cumplir, pero para mi criterio no sigue siendo útil para el laboratorio, por ejemplo. ¿Es posible? Claro que sí, es posible, es posible. Y aparte de eso, Juan José, si estamos hablando de que muchos laboratorios tienen el equipo por comodato, entonces en ese sentido, entonces vienen los laboratorios a hablar, por ejemplo, con el fabricante y le dice, oye, mira, lo que pasa es que en la calificación el equipo no cumple, no pasa. Entonces viene el fabricante y le dice, oye, no, listo, no hay problema. Yo como fabricante te cambio el equipo. Ahora, si no están como comodato, sino que los equipos hacen parte del laboratorio, es decir, el laboratorio es dueño de los instrumentos, entonces es el laboratorio o la institución la que tiene que hacerse cargo de cómo verificar o cómo hacer cumplir o cómo hacerle mantenimiento o cómo cambiar ese instrumento. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, eso quiere decir que en este momento ya sabemos que se hace confirmación y calificación. A los equipos o instrumentales o equipamiento del laboratorio clínico se le hace calificación. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una confirmación metrológica hoy, chicos, una confirmación metrológica, entonces, una confirmación, sí. Nosotros tenemos que hacer un tipo de verificación o calibración. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la verificación, que también se puede hacer, digamos, como una calibración, ¿cuál sería la diferencia entre verificación y calibración? Cuéntenme ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una calibración y una verificación? Nosotros lo que hacemos generalmente lo que nosotros hacemos normalmente es una verificación. Ahora, al único instrumento que nosotros calibramos en realidad es el potenciómetro. Es el único instrumento que yo sé que en el laboratorio nosotros calibramos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿qué diferencia hay entre una calibración y una verificación? Profe, si no estoy mal, la verificación se hace con un instrumento que ya está calibrado, ¿sí? Y la calibración se hace a partir de valores o referencias patrones. Sí, exacto, aunque la verificación también maneja valores de referencia, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, dime, José Manuel. No, profe, no. Entonces, ¿cuál es la grandísima diferencia? Es que como lo dice Natalia, una calibración es como hacer una verificación con materiales de referencia que trae la persona que me va a hacer la calibración. Son laboratorios diferentes a los de nosotros que se llaman laboratorios de calibración, que están autorizados para hacer esa calibración, para colocar ese precinto, para evitar que yo abra y modifique mi instrumento. Y aparte de eso, me deben dejar un certificado, es decir, algo que certifique que mi instrumento está calibrado. Y solamente por esa diferencia, porque digamos que en cierta forma ellos cobran es por la capacidad de poder ver esto, certificar que se calibró. Entonces, esa diferencia es lo que hace que yo no haga una calibración, sino una verificación. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Profe, yo no entendí. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Juan Manuel, me voy a ir más atrás. ¿Tú recuerdas cuando en Metrología 1 tú hacías la verificación de la balanza? ¿O la verificación de una micropipeta? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, cuando tú hacías una verificación, tú hacías un procedimiento que está en las normas que te dice cómo debes verificar el instrumento. Es claro, ¿cierto que sí? Sí.
Pero cuando tú haces una calibración, no solamente estás haciendo ese mismo procedimiento de verificación, sino que lo hace un laboratorio que no es de ensayo, es decir, no somos ni científicos, ni industriales, ni clínicos, y que ese laboratorio de calibración tiene la potestad o tiene la forma de darnos un certificado con los resultados de esa calibración. Es decir, ese es el certificado que yo voy a utilizar para hacer correcciones en mis medidas, ese es el certificado que yo voy a utilizar para acoger datos como son la incertidumbre, tanto del material de referencia como del instrumento. Ese es el certificado que a mí me va a ayudar a hacer otros procedimientos o otros estimativos, otros cálculos que yo como analista voy a utilizar y con los cuales voy a vender el servicio. ¿Sí me entendiste? Entonces, cuando esa verificación ha sido certificada por medio de unos materiales de referencia que utiliza el laboratorio de calibración, se llama calibración. ¿Entendiste la diferencia? Ah, sí, profe, gracias. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una verificación o una calibración, estamos hablando de que utilizamos materiales patrón, de que utilizamos un método en un instrumento de medición. Entonces, cuando hacemos esa calibración o esa verificación, vamos a mirar que esa calibración, si esa calibración, esa verificación cumple, entonces si ella cumple, pues el instrumento se rotula, un laboratorio de calibración lo sella, lo que llamamos precintos, luego se hace un informe, ¿cierto? Y con ese informe es que yo como analista, yo como laboratorio de ensayo, utilizo para mis otros cálculos, esos son resultados internos para mí. Entonces, con ese informe, lo que dice Natalia, vuelvo y hago verificaciones, y con esas verificaciones pongo el instrumento en servicio, es decir, a mí me lo calibraron, yo vuelvo y hago otra verificación, con esa verificación pongo el instrumento en servicio, y si él no cumple esta puesta en servicio, entonces vuelvo otra vez al mismo procedimiento. Ahora, si él cumple, pues lo mismo, vuelvo el informe y así sucesivamente. Es un ciclo, es decir, hago la verificación, puesta en servicio, hago la verificación, puesta en servicio. Ahora, si él no cumple, chicos, si no cumple con la verificación, con la calibración, entonces es porque el instrumento, y ustedes ya lo deben saber desde Metrología 1, el instrumento es o tiene que ser ajustado, y al ser ajustado yo tengo que hacer un mantenimiento, es decir, repararlo, porque un ajuste no es deseable en un instrumento, tengo que repararlo, y si esa reparación, que normalmente le llamamos mantenimiento, ¿cierto? Y si es reparación se llama correctivo. Ahora, si es un mantenimiento preventivo, no necesariamente se llama reparación. Le hacemos una reparación, si esa reparación me da a la reclasificación, entonces yo lo reclasifico. Si no me da para reclasificar, entonces es un instrumento que se da por fuera de uso, es decir, ya no se puede poner en servicio y se tiene que etiquetar como instrumento fuera de servicio. Ahora, ¿qué significa una reclasificación? Ya les voy a explicar. Si él pasa la reparación o se ha hecho el ajuste y se ha hecho el cambio, entonces se tiene que volver a calibrar. ¿Por qué? Porque después de que hemos invadido por dentro el instrumento, él tiene que volver a ser calibrado, y con esa calibración tenemos que ver que cumple, y así sucesivamente hasta que el equipo esté en servicio. Ahora, ¿qué significa una reclasificación? ¿Ustedes saben qué significa reclasificar un instrumento, chicos? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes en Metrología 1 tuvieron la oportunidad de estar en el laboratorio de química clínica haciendo, por ejemplo, verificación de las micropipetas? ¿Todos? Sí, profe. Entonces yo les hago una pregunta. ¿En ningún momento ustedes recibieron ninguna micropipeta que decía, por ejemplo, las micropipetas dicen en el alcance de medición, en el intervalo de medición, decía de 100 a 1000, o de 10 a 100, o de 200 a 1000, y no tuvieron nunca la oportunidad de recibir una micropipeta que tuviera una etiqueta que decía ya no funciona de 100 a 1000, sino funciona entre 500 y 1000, o entre 500 y 600, o solamente funciona para un solo valor? ¿Nunca recibieron y nunca tuvieron esa oportunidad? Yo nunca recibí nada. Ok, entonces cuando nosotros reclasificamos un instrumento, es porque ese instrumento quizá ha perdido
sus características meteorológicas o muchas de sus características meteorológicas, entonces ese instrumento se reclasifica. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo verificamos en qué rangos o en qué aplicación ella cumple y simplemente se etiqueta, y eso no lo hacemos nosotros, eso nosotros lo hacemos y en la calibración le informamos al laboratorio de calibración que necesitamos que nos lo calibre en ese intervalo en el que nosotros sabemos que el equipo funciona y que me puede prestar servicio. Profe, Dime. una pregunta. Entonces, en el caso de que, digamos, una balanza analítica ya no tenga como la misma capacidad de sensibilidad y eso, que le colocan como un, digamos, le aumentan pues como el rango, o sea, es como una reclasificación de esa balanza. Sí, pero en una balanza no se aumenta el rango, sino que el rango no se puede aumentar porque el instrumento no se puede cambiar. Lo que tú haces es que disminuyes la aplicación de ese rango, es decir, de ese intervalo. Por ejemplo, si la balanza es una microbalanza y, por ejemplo, ella te mide desde un microgramo o un nanogramo hasta, digamos, 100 miligramos o hasta 1 gramo, porque es una microbalanza, entonces ella ya no te va a prestar servicio entre esos 10 microgramos y ese gramo, sino que ya tienes que acortar ese intervalo. ¿Sí me entiendes? Es decir, lo reclasificas, te quiere decir que hay parte de ese intervalo que no te presta servicios con buena precisión y buena veracidad, y por lo tanto no tendrás la confiabilidad para manejar ese rango de medidas. Entonces, por ejemplo, si una balanza ha sido reclasificada, quiere decir que si lo que tú vas a pesar en esa balanza te da cercano a esos valores en los que ella no tiene ese valor de precisión y veracidad, tienes que cambiar la balanza e irle y medirlo en otra balanza. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, pero ojo, no es que tú te des cuenta que ella no tiene la precisión, no, es que tú como el que maneja el instrumento tienes que etiquetarlo y eso tiene que estar bien visible, donde dice esta balanza entre los valores de tanto y tanto no presta servicio. O esta balanza en los valores de tanto y tanto no tiene la exactitud requerida. Y así sucesivamente. Chicos, ¿entendieron? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Para realizar la verificación, pues si no entendí mal, tú dijiste que también hay que tener como unos valores patrón para poder realizar esa verificación. Claro, Esa, total. esa verificación, perdón, esos valores en los cuales nosotros nos basamos para realizar la verificación, los emite el laboratorio que calibra en el informe o son unos valores universales? Bueno, Juan José, yo te hago la pregunta y es un poquito indiscreta. ¿Con quién viste Metrología 1? Con Oscar. Oscar, perfecto, no, claro que sí, yo lo conozco. Juan José, cuando tú viste Metrología 1, por ejemplo, si estamos hablando de una balanza, si estamos hablando es que es diferente para cada instrumento. Por ejemplo, si estamos hablando de un termómetro, si estamos hablando de una termocupla, si estamos hablando de una micropipeta, o en este caso un espectrofotómetro, un ELISA o un cromatógrafo, entonces todos los instrumentos tienen unos materiales de referencia. Te voy a poner el ejemplo. Si estamos hablando de la micropipeta, los valores de referencia o el material de referencia que tú utilizas para calibrar la micropipeta, ¿cuál es? Cuéntame qué aprendiste en Metrología 1. Profe, perdón, no escuché Dime. bien. No, El material para calibrar la micropipeta. sí, el material de referencia certificado que utilizas para calibrar, para verificar en este caso, para nosotros no calibramos, nosotros verificamos. Para verificar en la micropipeta cuál era el material de referencia que tú utilizabas. Agua destilada. Esa es la sustancia de transferencia. Es decir, esa es la sustancia modelo por medio de la cual nosotros transferimos el valor del material de referencia a la micropipeta. Pero no es el agua destilada. ¿Cuál es el material de referencia, chicos? Y se los voy a contar, y ustedes sí lo saben, la respuesta la tienen, lo que pasa es que no la saben decir, y es la balanza calibrada. ¿Sí lo recuerdan?
¿Qué quiere decir? Ojo con lo que ustedes me dijeron, el agua destilada. No, el agua destilada simplemente es la sustancia que por medio de la cual yo transfiero el valor de la balanza por medio de la densidad a la micropipeta que me da en volumen. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces el agua destilada es la sustancia, ojo, de referencia que yo utilizo, pero no es el material de referencia. Entonces, ahora, el material de referencia, Juan José, para volver al tema, es la balanza calibrada. Pero entonces, en ese caso, Juan José, los valores de referencia dependen de la micropipeta que tú vas a calibrar. Por ejemplo, si vas a calibrar una micropipeta que tiene un intervalo, una capacidad máxima entre 100 y 1000, tú tienes que tener, o sea, esa balanza tiene que tener la capacidad de medir en 100 miligramos, en 500 miligramos, en 1000 miligramos, es decir, como tú la vayas a verificar. Recuerda que el intervalo de uso o de actitud de uso se divide mínimo en 3 porciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estoy siendo clara, Juan José? ¿O es muy complicado? Sí, profe. Entonces, digamos que el material de referencia para las micropipetas es la balanza. Y esa balanza tiene que estar calibrada. Ahora te voy a cambiar el instrumento. Vamos a hablar de una balanza. O hablamos de un espectrofotómetro, lo que tú quieras. Vamos a hablar de la balanza. Entonces, en la balanza, si tú aprendiste bien en Metrología 1, en las balanzas, de acuerdo a la sensibilidad, de acuerdo a la escala mínima de división que tiene una balanza, tú tienes que tener una cajita de pesas patrón que corresponde a la cajita de pesas con la que se calibra o se verifica esa balanza. Entonces, en la cajita de pesas patrón, la cajita viene diseñada y viene fabricada de una sola forma a nivel internacional. Entonces, en esa cajita de pesas patrón vas a tener unas balancitas que te van a dar los valores de referencia. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, esos valores de referencia son estándares, tanto para el que calibra como para el que hace la verificación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace el calibrador y lo que hago yo como analista cuando verifico? Es que cuando yo verifico no puedo emitir un certificado de calibración. En cambio, él como laboratorio está autorizado, como lo decía la de superintendencia, él está autorizado para emitir ese certificado y decir si mi aparato no funciona, o si cumple o no cumple. Es más, yo puedo, Juan José, si no verifico mis instrumentos, yo puedo mandarlos a calibrar y puedo perder la plata de la calibración. Porque perfectamente un instrumento puede no pasar la verificación, entonces yo qué hago, la calibración, discúlpame. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo verifico, veo que él no cumple, ¿cierto? Vengo y le hago mantenimiento, le hago el ajuste, le hago la reparación que necesite, verifico que él realmente cumpla y cuando yo sé que cumple, entonces ya vengo y le pago a un calibrador para que me certifique la calibración del instrumento. Es claro lo que te acaba de decir, no y ojo con lo que les voy a decir, un laboratorio de calibración no puede ser un agente de mantenimiento. En nuestro país, que es el país del Sagrado Corazón, existen empresas que tienen una parte de mantenimiento y la otra parte de calibración, laboratorio de calibración. Entonces, ellos mismos son juez y son parte, ¿cierto? Pero eso no es posible. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Hacen dos razones sociales. Con una calibran y con la otra hacen mantenimiento. ¿Eso se puede? No debería. Pero en este país del Sagrado Corazón se puede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Dime. Los materiales de referencia en verificación y los que se usan, digamos, por parte del laboratorio de calibración difieren también en la jerarquía metrológica, ¿cierto? Sí, claro que sí, Michael. Eso también lo debieron haber visto en Metrología 1, ¿cierto que sí? Que cada patrón tiene una jerarquía. Por ejemplo, hay patrones de trabajo, que son los que utilizamos nosotros. Hay patrones hay patrones primarios, hay patrones secundarios, hay patrones internacionales, hay patrón nacional. El patrón nacional lo tiene el Instituto Nacional de Metrología en Bogotá. El patrón internacional es el patrón con el que se comparan los patrones del Instituto Nacional de Metrología, que lo tienen en Francia inclusive Brasil tiene patrones internacionales. Recuerden que yo les mostré, no sé si ustedes vieron el video, que se pasan diferentes patrones y se establecen en diferentes países. Y si ustedes se fijaron bien en Sudamérica, Brasil es uno de los países donde se depositan patrones internacionales. Entonces, Brasil tiene patrones internacionales. Los patrones de Brasil se comparan con los patrones del sistema internacional, que son los que se manejan en la oficina de pesas y medidas que está en las afueras de París.
¿ok? Entonces, pero que, ojo, no es la única, no es el sitio donde se hacen todos, sino que cada país tiene unos comités consultivos. Entonces, por ejemplo, París es el país del comité consultivo de masa, por ejemplo, Australia es electricidad, y así sucesivamente varios países, y esos países son los que manejan el estándar internacional, es decir, el de mayor jerarquía a nivel mundial. Entonces, con esos estándares que maneja ese país del comité consultivo de la magnitud, entonces se calibran los estándares, los patrones de referencia nacionales. Con los patrones de referencia se calibran los patrones primarios, secundarios, y los de trabajo o los viajeros, porque también existen los patrones viajeros que son los que utilizan los calibradores. Se calibran con el primario y con el secundario, es decir, los viajeros y los de trabajo se calibran con esos, con los primarios y secundarios. No sé si fui clara, pero eso lo debieron haber visto en Metrología 1, chicos. ¿Listo? Sí, profe, otro aspecto que quería mencionar es que en este ámbito pues del manejo de equipos y de la calibración se escucha mucho decir que el equipo está descalibrado. Ese término no es correcto, ¿cierto? Descalibrado. Descalibrado. O sea, yo escucho mucho, ¿no? Es que está descalibrado. No, yo creo que no es correcto. Primero que todo, no debe ser un término que se utilice porque o tu instrumento es calibrado o simplemente no tiene por qué estar funcionando. Y sobre todo, mucho más en el impacto de ustedes en la salud. ¿Sí me entiendes? Es decir, en el impacto de los laboratorios clínicos. Los laboratorios clínicos tienen un impacto tan fuerte, chicos, pero tan realmente fuerte, que yo creo que en el ámbito clínico no se puede escuchar ese término. Sí, creo que es más bien académico donde se escucha. No, a ver, Michael, es que en este país, y yo creo que en Sudamérica, yo no diría que en este país, sino en Sudamérica, tenemos y eso es algo que, chicos, y precisamente anoche estaba hablando porque estamos a punto de publicar un artículo sobre el impacto de los laboratorios clínicos a nivel metrológico en la salud de la población. Y lo vamos a publicar, ojalá salga muy pronto, es posible que salga pronto, donde yo soy la primera autora, ¿cierto? Porque tristemente, chicos, tristemente, somos muy poquitas personas las que peleamos por la metrología a nivel clínico en el país. Somos muy poquitos. Y lo más triste, aunque ustedes no lo crean, chicos, es que los médicos son enemigos muchas veces de la metrología. Entonces, los médicos que muchas veces son los que tienen laboratorios, que muchas veces son los que, digamos, hacen parte de los comités de ética y de una cantidad de cosas de los laboratorios clínicos, ellos van muy en contra, todavía no son muy amigos de la metrología porque saben que eso les va a exigir una calidad muy superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, y otras por la mala carencia de formación profesional que todavía tenemos, no lo digo por la Universidad de Antioquia, ni lo digo por la Universidad de Santander, lo estoy diciendo por otras universidades en el país donde tienen cero materias de metrología. Entonces, yo estoy a punto de publicar un artículo que habla sobre el impacto de la carencia de conocimiento en metrología en las carreras de laboratorio clínico, como son bacteriología y microbiología, que tienen que ver no con industria y ambiental, sino con laboratorio clínico. En ese caso, lo que te puedo contestar es que el impacto es tan grande en lo que ustedes hacen que ese término no debe ser tocado. Es decir, si un equipo no está calibrado, no tiene por qué funcionar. En ese sentido, es como cuando, por ejemplo, a mí me hablan de las pruebas, por ejemplo, de malaria. No sé si ustedes han escuchado, yo sé que son muy importantes, sé que son muy buenos los estudios que se hacen, pero yo quiero que ustedes entiendan, chicos, que la mayoría de las pruebas rápidas que utilizamos en Colombia ni siquiera son fabricadas en Colombia. Entonces, muchas de ellas no funcionan, no porque no sean buenas pruebas rápidas, sino porque las condiciones en las que nosotros utilizamos la prueba rápida no funcionan, porque las condiciones de influencia afectan la prueba rápida. Entonces, quiere decir que lo que estoy tratando de decirte es que es el hecho de que nosotros no tengamos en desarrollo nuestros propios instrumentos, el mismo hecho de que nosotros no tenemos por qué atentar contra eso de calibrado o descalibrado. No, nosotros tenemos es que aprender a aplicar y a utilizar la metrología. Y en eso les cuento, por ejemplo, una historia, y es que debido al estudio que hizo la Organización Mundial del Trabajo,
OIM y Internacional del Trabajo, sí, OIMT, sí, Organización Internacional, Organización Mundial del Trabajo en Colombia y en países de Sudamérica. Debido a eso se ha venido cambiando el esquema de que los laboratorios utilicen ingenieros químicos, ingenieros industriales como coordinador de calidad o como metrólogos. Y se le está pidiendo a los laboratorios que utilicen a los bacteriólogos o a los microbiólogos de experiencia y que los capacite y que los utilice como la persona que maneja el sistema de gestión, no solamente para que manejen la parte meteorológica, que es lo que ustedes están aprendiendo en este momento, sino para que manejen todo. Y es impresionante ver, y también lo van a ver en el artículo que va a salir muy pronto, que es el que estamos haciendo, que la formación en metrología que ustedes tienen en la Universidad de Antioquia es una formación impresionante, y lo más interesante es que lleva 20 años siendo impartida en el país con ustedes, mientras que hay universidades que tienen 0 créditos en metrología. Y lo que ha dado es que, por ejemplo, hemos tenido casos que salen los chicos de microbiología de la Universidad de Antioquia y tienen tan buena formación en metrología que empiezan a demostrar esa buena formación, y, por ejemplo, a los laboratorios ellos han impuesto una norma y dicen que la persona que va a ocupar ese cargo de coordinación o dirección técnica debe tener mínimo 10 años de experiencia en el cargo. Eso está muy bien porque la experiencia le garantiza el hecho de que conoce los métodos analíticos y otras cosas que debe conocer un coordinador de metrología o un coordinador de la gestión de calidad. Pero hemos tenido los casos, chicos, en que salen los chicos y en menos de 2 años ya están de coordinadores. ¿Por qué? Por la formación en metrología que tienen los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Ahora, la Universidad de Santander, que no sé si ustedes saben que este señor Cuartas, el que fue rector de la Universidad de Antioquia, es casi rector vitalicio de esa universidad desde que dejó de ser director de Colciencias, y él impuso esos mismos programas curriculares, o lo que se llaman asignaturas de metrología, en la Universidad de Santander, y por lo tanto la Universidad de Santander es la única que en este momento le compite a nivel metrológico a la Universidad de Antioquia en formación, para que ustedes sepan, chicos. Es decir, lo que quiero decir es que no se debe atentar contra la metrología, y de ahora en adelante que ustedes están viendo que llega el boom y que se han dado cuenta que la metrología es tan importante, se van a ustedes a dar cuenta que eso va a ser mucho más importante ahora que las universidades están pidiendo, y que todo, inclusive nosotros los del Instituto Nacional de Metrología, estamos pidiendo que eso sea algo importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Te quedó claro, Michael? Sí, profe, muy interesante esa información. Sí, Profe, ¿qué dices? ¿Qué dices? una pregunta en cuanto a lo de calibración. Lo que tú nos dices que lo hace un ente regulador en el país, ¿cierto? La calibración la hace una empresa que ven, te digo cómo es el término, que es autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en el caso que tú nos comentabas en el laboratorio que tenías un equipo que no se encontraba en Colombia, entonces ahí cómo se hacen los procedimientos para pues la verificación y calibración de ese equipo. Excelente pregunta, Dayan, y lo vas a ver en el artículo. Como tenemos tan pobre metrología en el país, nosotros tenemos que hacer calibración por medio de entes internacionales, es decir, nos toca traer una empresa internacional a que calibre el instrumento, y sale mucho más costoso. Profe, ¿dónde se publica ese artículo? Ese artículo lo vamos a publicar en una revista de Springer que se llama Science. Yo se los comparto. Yo les comparto la revista para que vean el artículo. No les puedo compartir el artículo, pero sí les comparto la revista. ¿Listo? Listo, profe. Y ustedes, por medio de la base de datos, pueden acceder a él porque es de Springer. ¿Ok? Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que hemos entendido lo que es la verificación, ¿cierto? Lo que es hacer la verificación, que hace parte de la confirmación o lo que hace parte de esa comprobación metrológica. ¿Es correcto? ¿Es claro? ¿Ustedes tienen todo lo que se necesita? Sí. ¿Tienen claro el concepto? Entonces, vamos a hablar de lo que es el concepto de calibración. Cuando nosotros hablamos de el concepto de calibración, chicos, estamos hablando de que tenemos un equipo que se tiene que calibrar, de que ese equipo necesita un patrón y de que tenemos que tener en cuenta cuáles son las cualidades, ojo, las características metrológicas de ese patrón. Y lo que nosotros hacemos, chicos, es una comparación entre el equipo
y lo que el material patrón tiene como valor, es decir, el valor nominal del material de referencia y lo que nos dice o lo que nos detecta el instrumento a calibrar. Entonces, lo que estamos haciendo es una comparación. En ese sentido, eso es lo que nos dice la norma 17025-2017, que nosotros lo que tenemos que registrar es la información de las comparaciones, es decir, cuál es el valor del patrón, el valor de referencia, el valor nominal, y cuál es el valor que nos da el instrumento, y esto es el resultado. Muchas veces el error, es decir, la diferencia entre esos valores, el sesgo, es lo que nosotros llamamos la comparación. ¿Es claro? Eso ustedes ya lo saben hacer. Hagan de cuenta que están haciendo una verificación, es exactamente lo mismo. ¿Es claro, chicos? Bueno, muy bien. Sí, profe. Entonces, resulta que cuando nosotros hacemos calificación de equipos, que es dado por el CEIMA, ¿cierto? Y hablamos de una confirmación metrológica en términos de todas las ciencias en las cuales nos basamos en bioquímica y química analítica, entonces el CEIMA nos dice que la calificación es un proceso general. Ojo, miren chicos, que no es desconocido para ustedes. Es un proceso general que asegura que un instrumento es apropiado para el uso propuesto. Es lo mismo que cuando decíamos el uso previsto o tiene aptitud de uso. Y que su desempeño, ojo, desempeño metrológico, está de acuerdo a las especificaciones establecidas por el usuario y el proveedor. Es decir, que lo que el proveedor me dijo se cumple y que lo que yo necesito se cumple. Entonces, quiere decir que es apropiado para el uso propuesto. ¿Entendido, chicos? Eso es calificación, es decir, yo estoy diciendo si él sí cumple, si no cumple, o si no cumple, ¿qué debo hacer? Juan José, ¿te quedó más claro? Sí, profe. Entonces, ahora a diferencia, cuando nosotros hacemos una confirmación, ojo muchachos, ojo todos, una calificación es, ojo, recuerden ustedes, a los instrumentos de los cuales vamos a obtener mensurandos. Entonces, a aquellos instrumentos generalmente que son auxiliares o de apoyo, es decir, que me dan magnitudes físicas o mediciones físicas, entonces a ellos les hacemos confirmación. Ah, profe, yo pensé que me había liberado de la confirmación. No, es que tú no te liberas de la confirmación ni cuando tienes que hacer la calificación, porque con la calificación haces confirmación. Ahora, la diferencia es que aquí calificas el instrumento. Entonces, pero a los instrumentos de apoyo, es decir, los que nos dan magnitudes físicas, le hacemos una confirmación, que quiere decir que es un conjunto de operaciones para asegurar que ese equipo es conforme y que corresponde al uso previsto. ¿Dónde está eso? En la norma NTC 10012, que la vuelve a repetir en la norma 17025, y que con la última actualización, la 15189, también lo dice. Entonces, ¿cuál es el criterio? Simplemente, chicos, pues el proceso de confirmación se debe aplicar solamente a los instrumentos que me dan mediciones físicas, y generalmente son, ojo, valores o magnitudes obtenidos como de apoyo, es decir, que me sirven para lo que yo necesito, que me sirven para un proceso, por ejemplo, como una medición de glucosa o una medición de urea, es decir, para la obtención de mi mensurando. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, las micropipetas, las balanzas, los termómetros, los manómetros, los higrómetros, los pignómetros, los sonómetros, los luxómetros, los cronómetros, los flujómetros, entre otros. Si ustedes me van a hablar, por ejemplo, de las neveras, si me van a hablar de las autoclaves, entonces todo eso que me dan mediciones o me dan magnitudes físicas que son de apoyo, a ellos les hacemos confirmación. Pero no se necesitan calificar, no, porque ellos son para mi servicio interno. ¿Es claro, chicos, lo que acabo de explicar? Sí, profe. Y en esta diapositiva queda mucho más claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya sabemos eso, entonces siempre vamos a tener un procedimiento de medida, como lo habíamos dicho. Y en ese procedimiento de medida, habíamos dicho que el procedimiento de medida es lo suficientemente detallado como para que pueda ser reproducible. Es que eso quiere decir que pueda ser reproducible en cualquier parte del mundo, en cualquier instrumento, con cualquier laboratorio, ¿cierto? En donde se vaya a reproducir.
Entonces, simplemente que cuando hacemos un procedimiento de medida y lo tenemos, ojo, lo tenemos adaptado a las normas, ¿cierto? A las normas, y que hace parte de una cadena de medición, chicos, no solamente es lo suficientemente detallado, sino que también nos tienen que incluir toda la parte metrológica. ¿Qué quiere decir, chicos? Entonces, si tenemos la muestra, entonces tenemos que decir de esa muestra, qué parte de esa muestra o cómo se trata esa muestra, qué se necesita, qué procedimientos previos se necesitan para pretratar esa muestra, de manera tal que me quede la muestra que yo realmente necesito. No importa si la muestra no se tiene que pretratar, pero el procedimiento tiene que detallarme esto. Ahora, nos tiene que decir qué procedimientos, qué métodos son los que se van a utilizar, y con respecto a los métodos, entonces me tiene que decir cuál es el material de referencia, cuál es la matriz, que ustedes ya saben eso, ustedes más que ninguna otra profesión saben cuál es la matriz o el sistema. Nos tiene que decir si a la muestra le tenemos que hacer una edición, o le tenemos que hacer un extracto, o le tenemos que hacer algo para poderla llevar a ese método analítico. Si nosotros necesitamos un blanco, si no necesitamos un blanco, o un control, un negativo, un positivo, como lo llamen. Y cuando nosotros tenemos ese método analítico, es a esos equipos de este método analítico central, de este corazón, al que le hacemos calibración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todos los instrumentos que nosotros utilicemos durante este proceso de pretratamiento, de hacer el método analítico, les hacemos calibración, y todos a estos instrumentos también se les hace confirmación metrológica. Entonces, luego, después de todo este preproceso, todo lo que yo tengo que hacer para preparar, lo llevo al instrumento de medición porque ya está listo para sacar el mensurando. A ese instrumento, ojo, instrumento de medición, se le tiene que calibrar por medio de un material de referencia. Esta es la diferencia, este no se calibra, estos se calibran. A estos materiales de estos equipos que me sirven para hacer esto se calibran solo y solo si de ellos son muy influyentes en el mensurando final. Ahora, el instrumento de medición siempre se calibra. Esa calibración de este instrumento me lleva a poder calificar el equipo de acuerdo a CEIMA. Eso quiere decir desarrollar el método de la validación del equipo. Y cuando nosotros tenemos el equipo y nos da un mensurando, entonces a ese mensurando, con todas las normas de la ley, le hacemos las correcciones con el sesgo, lo comparamos con el blanco para mirar que sea correcto, y le estimamos su incertidumbre. Eso quiere decir que al final vamos a tener que dar un informe del resultado del mensurando que tiene que tener no solamente la magnitud, sino también una incertidumbre asociada. ¿Entendieron, chicos? Entonces, un procedimiento detallado tiene que tener toda una cantidad de detalles. Y aquí no estoy diciendo ni temperaturas, ni valores, ¿cierto? Ni absolutamente nada. Estoy simplemente diciendo todo lo que nosotros necesitamos en un procedimiento de medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos la calificación de equipos, chicos, la calificación de equipos es la práctica de establecer que el equipo funciona como tal y que fue diseñado para el uso previsto de manera reproducible. Entonces tú dices, sí funciona, entonces él cumple, no cumple, y entonces en ese momento yo estoy definiendo que sí, que él cumple o no cumple. Entonces la calificación es la acción de probar que cualquier equipo funciona correctamente y produce los resultados esperados. Ahora, la calificación se requiere para proporcionar la garantía del estado del control que se lleva en el laboratorio de ese instrumento, y con esos valores o con ese control se justifica la existencia de las prácticas de los métodos analíticos que mantienen a ese equipo funcionando. ¿Eso por qué se hace, chicos? Eso se hace porque generalmente cuando un equipo trabaja mucho, es como cuando yo les decía a ustedes, no es lo mismo comprar una impresora que yo voy a utilizar como un burro de trabajo, que sé que todo lo que yo necesito va a salir de la impresora, a comprar una impresora que yo voy a manejar en una casa y que solamente me va a imprimir cartas o me va a imprimir un trabajo que tengo que entregar de vez en cuando. Es diferente. Entonces yo con la calificación voy a establecer que ese equipo realmente funciona al trabajo y al ritmo de trabajo que yo lo tengo, y con eso justifico que él sí esté funcionando. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces resulta que vamos a mirar de la calificación de equipos qué requerimientos se necesitan. Entonces resulta que cuando yo voy a hacer calificación de equipos, yo califico el equipo en diferentes instancias. Entonces yo tengo que calificar el diseño del instrumento, tengo que calificar la instalación,
tengo que calificar la operación, es decir, cómo funciona, tengo que calificar el desempeño metrológico del instrumento y tengo que calificar el mantenimiento que se le hace al instrumento. ¿Es claro lo que acabo de decir? Es decir, nosotros no solamente calificamos que él funciona, sino qué partes y cómo lo calificamos. ¿Es claro? Entonces, vamos a empezar cuando calificamos el diseño, cuando calificamos la instalación, cuando calificamos la operación. Y luego vamos a seguir cómo calificamos el desempeño y cómo calificamos el mantenimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos calificación del diseño, entonces, cuando nosotros vamos a calificar el diseño, es porque nosotros estamos mirando que el instrumento sí nos sirva para el uso previsto. Entonces nos vamos a las instrucciones de operación que generalmente tiene el fabricante. Entonces el fabricante me dice a mí cómo funciona y dependiendo cómo funciona y los intervalos que tiene el instrumento, entonces yo voy a calificar si ese instrumento, el diseño de ese instrumento sí sirve para lo que yo lo necesito o no sirve para lo que yo lo necesito. Cuando yo he revisado y he calificado, porque ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo así? Se supone que si yo tengo un instrumento, él debe funcionar. Debe funcionar. Ahora, él debe tener un intervalo en el que funciona y puede ser que yo no utilice todo ese intervalo, y no necesariamente, chicos. Porque entonces en ese caso yo me voy, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de un cromatógrafo líquido de alta eficiencia. Yo puedo tener un cromatógrafo líquido de alta eficiencia que maneje un HPLC que maneje procedimientos. Pero resulta que usted lo que tiene es una cantidad muy pequeñita. Entonces resulta que dependiendo de la sensibilidad del cromatógrafo, el cromatógrafo con esa cantidad tan pequeñita no le funciona. ¿Por qué? Porque el loop, porque la inyección, porque todo lo que tiene el instrumento requiere de mucha más cantidad que la que usted tiene. Pero para usted es muy complejo tener más muestra. Entonces usted debe decidir si compra un micro HPLC o compra un HPLC. Es decir, es ahí cuando yo digo, pero es que el instrumento debe funcionar. No, los instrumentos tienen sus versiones y todos los instrumentos tienen sus características metrológicas. Entonces no todos los instrumentos, es como tener una balanza, como decían ustedes, creo que alguien me lo dijo, no es lo mismo tener una balanza para la plaza de mercado que tener una balanza para un laboratorio médico, clínico o de investigación. ¿Estamos claros? Entonces, todos los instrumentos deben ser calificados en su diseño si ellos cumplen para lo que yo necesito. ¿Entendido? Entonces, ya cuando he hecho la descripción del uso previsto del instrumento y califico que él sí funciona, hago una declaración de conformidad, que es por medio del cual yo selecciono el instrumento. Y cuando yo selecciono ese instrumento, entonces según el sistema de gestión de la calidad con las normas ISO, entonces yo califico, ojo, lo que habíamos dicho, al vendedor, en este caso al proveedor. Entonces, al proveedor lo califico, ustedes ya lo saben, lo califico no solamente en lo que me está ofreciendo, en el precio, en qué me está ofreciendo, cómo me corre, sino también en el servicio postventa y todas las características que yo pueda calificar de ese proveedor. Ahora, cuando yo tengo esa transferencia del diseño, ¿cierto?, a la producción, entonces en ese momento voy a calificar mis características de infraestructura, es decir, en qué lo voy a instalar. Entonces, yo comparo mi instrumento frente a la orden de compra, es decir, yo qué conexión le puse, qué presión le puse, qué humedad relativa le puse o qué me está ofreciendo el proveedor y que yo cumpla la instalación. Entonces, hago ese soporte de instalación que cuando el instrumento llegue, él pueda funcionar y no nos pase lo que le pasó al ministro de Salud cuando le llegaron los respiradores a Bogotá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, después de que yo hago esa comparación, y estoy calificando la instalación del instrumento, que todavía no tengo instalado, le planteo una organización de todas las condiciones para verificar esa instalación al instrumento. Profe, entonces cuando usted habla de un cuaderno de trabajo, es que tengo que tener un cuaderno solamente por el instrumento. No, chicos, una base de datos donde yo esté colocando si él cumple, si no cumple, hombre, hubo un corto, entonces tengo que registrar todo lo que al equipo le está pasando. ¿Por qué? Porque yo soy el encargado del instrumento. Entonces, cuando yo hago ese cuaderno, esa hoja de vida, y por medio del cual yo verifico todas las condiciones medioambientales, entonces
instalo el instrumento, lo prendo y hago un manual de instrucciones, que era lo que nosotros llamábamos guía rápida, o que muchas veces ustedes reciben y le dicen a ustedes, mire, es que si quieres aprenderlo por lo mínimo, tienes que leerte esta guía rápida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando ya hemos instalado el instrumento, ya lo hemos encendido, entonces viene la parte operacional. En la parte operacional, simplemente nosotros vamos a calificar la prueba de actitud de ese instrumento. Es decir, si él realmente funciona para lo que yo lo compré. Y de ahí vamos a obtener unos certificados de calibración que salen del proveedor y que salen del uso de ese instrumento. Entonces, ahí es cuando yo determino características metrológicas como, por ejemplo, la capacidad máxima, el peso mínimo, entre otras cosas, y le puedo empezar, ojo, discúlpeme, y puedo empezar, chicos, voy a ir a tomar agua, si no, no puedo seguir, listo. Y puedo empezar, si sé estimar la incertidumbre, puedo empezar a estimar la incertidumbre desde ahí. Un momento. Muy bien. Listo, muy bien, chicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros hacemos una determinación de las características metrológicas y con esas características metrológicas y con el certificado de calibración que me entrega el proveedor, le empezamos a estimar la incertidumbre de la medición. Ah, profe, pero yo no he sacado mediciones, yo no he sacado mensurando, no importa. Con las pruebas que hace el proveedor, con la capacitación, con los primeros resultados, desde ahí yo ya tengo que empezar a sacar una historia, eso se llama, ¿cómo es que le llaman? Espero me acuerdo. Historial o medidas históricas, Es decir, de aquí empiezan las medidas históricas del instrumento y ahí empiezo a estimar la incertidumbre. Y se hace la calibración inicial, que generalmente no es responsabilidad del laboratorio, es responsabilidad del proveedor. ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, cuando yo ya he calificado la parte operacional, entonces, si ustedes se fijaron y si me han entendido, toda esta parte que hemos hablado no depende de mí, depende de mi gestión, pero depende más del proveedor y del vendedor. Entonces, cuando ya he calificado, entonces viene la calificación del desempeño metrológico del instrumento. Entonces empiezan los entrenamientos donde hago soporte a las aplicaciones, es decir, empezamos a entrenar al analista, a los usuarios del instrumento en las aplicaciones que se necesitan, en las que se va a usar el instrumento. Se hacen pruebas de desempeño de rutina. Le vamos a medir todas las características metrológicas, la veracidad, la precisión, la reproducibilidad, la repetibilidad, la linealidad, y luego hacemos evaluación del desempeño. Entonces vamos a hacer la trazabilidad, la incertidumbre y vamos a caracterizar todo el desempeño metrológico del instrumento. ¿Ha quedado claro lo que yo acabo de decir? Entonces, cuando yo hago esas pruebas de desempeño de rutina, hago la escritura de los procedimientos estándares que se deben llevar a cabo en ese instrumento por medio de la asesoría de las personas que manejan el instrumento. Establezco el procedimiento que se debe usar, el de pruebas, el que se debe usar, y hago seminarios o capacitaciones por los cuales voy a formar a los clientes y les voy a informar con ese instrumento qué se obtiene. Y los clientes no son necesariamente externos, son los que van a utilizar el instrumento. ¿Entendido? Muy bien. Luego de que ya hago la calificación del desempeño, ya le he sacado la veracidad, la precisión, la repetibilidad, la linealidad, todo lo que vamos a aprender en este curso con la profesora Adriana, o lo que se llama validación. Entonces ya hacemos la calificación del mantenimiento, que ya es cuando tenemos el equipo funcionando. Entonces hacemos una recalificación por medio del soporte técnico, hacemos limpieza, que se llaman servicios que me llevan a recalificar o servicios que me llevan a tener un mantenimiento preventivo. Hacemos servicios de rutina, como son contratar los servicios, y entre esos están los de calibración, los cuales me dan un certificado de calibración que yo voy a seguir utilizando para volver a hacer la recalificación y seguir un ciclo
un ciclo. ¿Entendido? Y se llama mejora continua. Chicos, ¿entendido? Sí, profe, yo lo entiendo. Solamente me queda una duda. El equipo empieza a prestar sus servicios después de la calificación de desempeño, ¿no es cierto? Exacto, Michael, muy bien. Así de Y, sencillo. Dime. pero si falta, digamos, lo que es la calificación, esa parte de la calificación de mantenimiento, que pues viene posteriormente, aunque falte esa calificación, uno ya dice que el equipo está calificado. Ah, pero es que, Michael, si estamos hablando de un equipo recién instalado, su Sí, equipo no tiene por qué tener calificación de mantenimiento, pero sí debe tener, y ya lo exacto. vamos a ver más adelante, debemos haber establecido a qué se le debe hacer mantenimiento, porque tú cuando recibes el instrumento recibes el manual de usuario y con el manual de usuario él te dice, estas son las partes a las que hay que hacerle mantenimiento, estos son los posibles errores que se pueden presentar con el instrumento y se llama troubleshooting. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, tú lo que dices cuando tienes un instrumento recién llegado es, se ha establecido que el mantenimiento por ahora se le debe hacer a esto, pero no se tiene calificación de mantenimiento porque el equipo está recién instalado. Ahora, si el instrumento ya es instalado y ya está funcionando, debe tenerlo. Si no lo tienen, se establece. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, yo siempre les he dicho a los estudiantes que tengo en metrología 2 y en aseguramiento, que posiblemente, Michael, ustedes aquí ven una muy buena formación. Es más, yo hablaba ayer con el director, porque el artículo que estamos escribiendo con el director de innovación del Instituto Nacional de Metrología. Yo le decía, a mí me parece increíble que uno llegue a los laboratorios y los laboratorios todavía, muchos equipos, no tengan eso. Entonces yo les digo a los estudiantes siempre que ya están, pues, avanzados, sobre todo a los de aseguramiento, que aunque ustedes no lo crean, chicos, ustedes tienen muy buena formación en metrología, pero aunque ustedes no lo crean y aunque van a encontrar ya profesionales de la Universidad de Antioquia, van a encontrar aún instrumentos que no tienen nada de lo que nosotros les enseñamos a ustedes. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque llega, el microbiólogo sale, está en un ambiente donde hay otros microbiólogos formados en otras universidades, esos microbiólogos no tienen esa capacitación o ese conocimiento metrológico que a ustedes se les ha dado, ese entrenamiento que a ustedes se les da. Entonces, eso se llama seguir la rutina, o como dicen por ahí una frase que yo he escuchado mucho que dice, detrás de Vicente, ¿para dónde va la gente? ¿Cómo es que es la frase? Bueno, no sé. Entonces, normalmente los microbiólogos empiezan a seguir la rutina del laboratorio, pero nunca llegan a hacer impacto, es decir, a hacer cambios con lo que tienen, es decir, con todo su goodwill, con las competencias que han adquirido. Muchos llegan y hacen sus cambios y esos son los poquitos casos que hemos visto de los estudiantes que hemos tenido que en menos de 2 años ya son coordinadores de calidad o ya son directores técnicos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no hay que seguir la rutina de lo que traen los laboratorios, sino que hay que mostrar que ustedes tienen una formación muy buena en metrología y que eso se debe aprovechar. Muchos de los chicos que salen, y no les voy a decir mentiras, empiezan, llegan y lo único que hacen es adaptarse al mismo ambiente de trabajo y siguen la rutina. Es como un matrimonio, empiezan a vivir la rutina y se les olvida que ellos tienen una buena formación en metrología y no se les haga raro que ustedes lleguen al laboratorio y puedan encontrar gente de la universidad, que hay gente de otras universidades y los equipos no tengan nada de lo que ustedes están aprendiendo. ¿Y eso por qué pasa? Porque en el país todavía no tenemos una exigencia metrológica lo suficientemente establecida como para que todos los laboratorios, todos, absolutamente todos, cumplan. ¿Es claro, ¿Es claro lo que acaba de decir? Sí, profe, otra pregunta. En cuanto, digamos, las pruebas de aptitud de uso que hace, esa la hace el fabricante, ¿no es cierto? El proveedor. El proveedor solamente la hace cuando está instalando el Cuando instrumento. apenas, exacto. Exacto. Y esa la hace empleando los métodos que uno va a utilizar, digamos, como rutina en su laboratorio. Eso hace parte, Michael, de lo que tú negocias con el proveedor. Porque el proveedor te puede traer un procedimiento estándar que posiblemente sea mejor que el que tú tienes, o tú le debes decir, oye, no, es que yo quiero hacer este porque tiene mejores características, porque está trazable. A ver, ¿y eso a qué se debe, Michael? De acuerdo al proveedor que tú escojas, tú vas a encontrar proveedores que tienen métodos muy trazables,
y metrológicamente muy bien establecidos, y vas a encontrar proveedores que no tienen métodos establecidos. Por ejemplo, en ese caso es donde yo te digo que yo soy un poco marquillera, como dicen por ahí, y yo, por ejemplo, siempre me voy por instrumentos, por ejemplo, como los que vende Merck. Instrumentos, no estoy hablando de insumos, porque ustedes me van a decir, ay, profe, pero Merck no vende instrumentos. Chicos, Merck vende instrumentos, y muy buenos instrumentos. El HPLC o el micro HPLC que yo les compré me lo vendió Merck. Ahora, ustedes van a tener otros proveedores que les van a vender también los instrumentos, pero no les van a negociar con métodos analíticos. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre una multinacional como Merck es que no solamente vende los consumibles, los insumos, sino que ya sabe que tiene que vender con el gancho del método analítico. Entonces, muchas veces el proveedor te va a llegar con el método o procedimiento estándar, que es mejor que el que tú tienes, y que tú posiblemente vas a reevaluar el tuyo, o muchas veces vas a tener proveedores que te van a llegar con instrumentos y con métodos que no tienen ni siquiera método analítico, sino que ellos te dicen, no, lo implementamos, porque yo le mando el experto y el experto lo implementa con usted y hacen el método analítico. Pero ojo con esos proveedores, porque quizá esos proveedores no se mantienen tan actualizados, y quizá el método analítico que tú estés funcionando no sea el último ni el mejor. Entonces, en ese caso, eres tú el que tiene que hacer la gestión buena para saber que ese método es el que debes hacer, el que debes implementar. ¿Entendiste, Michael? Sí, sí, lo decía porque si digamos, como usted dice, uno llega a un acuerdo con el fabricante y dice, vamos a utilizar este método, y bueno, listo, lo utilizan, pero pasado un tiempo, uno le aparece un método que uno dice, este método también lo puedo implementar, pero no sé si el equipo, digamos, Michael, ya vamos para allá. ¿cómo sería Porque la aquí, gestión ahí? muy bien, Michael, vamos a aprender más adelante, porque todavía no hemos ahondado mucho en el tema. Vamos a aprender que cuando estamos haciendo la calificación del diseño, vamos a tener que tener en cuenta, ojo, que esa calificación es muy importante, yo siempre se las enseño y así la vamos a aprender. No solamente me voy a fijar en lo que necesito, sino en lo que posiblemente el equipo me preste de más, es decir, el equipo que me puede prestar adicional. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, y no te preocupes que en ese sentido, bueno, por lo menos yo me creo muy completa. Eso espero con ustedes, ¿cierto? Ser muy completa con ustedes en ese sentido, porque yo soy de las personas que cuando compro un instrumento, no lo compro para solamente lo que se necesita, sino que lo compro proyectando posiblemente qué más me puede prestar de servicios el instrumento. Es decir, si yo compro un instrumento solamente para lo que lo necesito, pierdo dinero. Y en ese caso estoy perdiendo parte de la calificación y de la gestión que estoy haciendo. Y eso pasa mucho cuando se compra un instrumento solamente para algo definido y luego nos damos cuenta que este equipo pudo haberse comprado con otras características y puede funcionar para otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto que sí? Sí, sí, profe, Y exactamente. no te preocupes que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la calificación del diseño, ¿ok? Listo, profe. Bueno, entonces quedó claro, chicos, que cuando calificamos un instrumento, calificamos el diseño, la instalación y la operación, y esas tres etapas hacen parte, ojo, las dos primeras solamente del proveedor o del fabricante, pero la calificación de la operación, es decir, cuando ya está instalado y estamos haciendo la capacitación, estamos haciendo el entrenamiento, parte de esta operación o esta calificación de operación es del fabricante, es responsabilidad del fabricante, y parte de ella es responsabilidad mía. ¿Es claro por qué? ¿Es claro por qué? Entonces, en eso, no solamente, bueno, entonces Michael me podría decir, profe, pero entonces, ¿cómo así? Si es que en la calificación del diseño, yo soy el que decido comprar un instrumento, pero recuerda que cuando yo hago la calificación del diseño, estoy calificando el instrumento, es decir, el instrumento como tal, no la gestión que yo hice. Entonces, todo esto que es calificación del diseño, calificación de instalación y parte de calificación de la operación es responsabilidad del fabricante. Pero ojo, la gestión de lo que haga el fabricante depende de mí, no depende de él, porque si por él fuera, él me da lo mínimo. Entonces depende de lo que yo le exija a él, porque es que el que voy a pagar el instrumento soy yo, o el que estoy comprando el instrumento soy yo. Entonces depende de lo que él me dé, depende de la gestión que yo haga para que estas tres etapas se lleven a cabo de la mejor manera. Y la calificación, como lo dijiste tú, Michael, del desempeño, ya depende del usuario. ¿Entendido? Ya depende del usuario.
Entonces vamos a ver qué se necesita y ahora sí vamos a ver lo que nos dice, lo que nos preguntó Michael, qué es esto, qué es la calificación del diseño. Entonces, cuando nosotros hacemos la calificación del diseño, empezamos con una fase inicial de calificación en la cual establecemos y desarrollamos las especificaciones, es decir, las características funcionales y operacionales y establecemos los requisitos que debe cumplir el instrumento. Entonces, es ahí cuando yo establezco para qué estoy comprando ese instrumento. Y Michael, es ahí cuando yo garantizo que el equipo se ha implementado exitosamente en la aplicación requerida. Pero no solamente me voy a dedicar a ver en esa gestión si el instrumento que yo estoy comprando me sirve solamente para este tipo de aplicaciones, sino para qué otras cosas yo puedo proyectar ese equipo más adelante. Ahora, inicialmente, Michael, y en general para todos, yo voy a establecer siempre el equipo para la aplicación a la que me han designado comprar el instrumento. En general, es decir, yo tengo una aplicación, una necesidad con un instrumento, yo hago la gestión y lo primero que voy a poner como prioridad es lo que yo necesito establecer en ese momento, instalar en ese momento y obtener en ese momento. Pero cuando ustedes están recibiendo los diferentes instrumentos, o los diferentes no instrumentos, sino cotizaciones de instrumentos, entonces ustedes van a tener que darse cuenta que el instrumento funciona, en el instrumento se pueden hacer otros procedimientos o otros métodos analíticos. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente sagaz o inteligente como para mirar que no solamente debe cumplir con los requerimientos que yo necesito con buenas características metrológicas y buen desempeño, sino que también puede ser aplicable para otros procesos y en ese caso estoy ganando gestión, desempeño y posiblemente más servicios. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros lo utilizamos principalmente para el diseño y para la fabricación de equipo, es decir, en esa calificación del diseño, nosotros esa calificación la utilizamos principalmente para el diseño del instrumento, es decir, para las características del instrumento y cómo esa fabricación cumple con esas características. Entonces, con esa calificación se selecciona un proveedor adecuado para el sistema, es decir, un vendedor aprobado, en ese caso, en nuestro país, en nuestro ambiente, en nuestra Suramérica. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro qué es la calificación? Muy bien. Profe, entonces sería como generar primero un contexto y como todas las condiciones para las cuales yo requiero el instrumento para luego ir a buscar quién es el que me satisface esas necesidades. Sí, Juan José, por ejemplo. Sí, y yo creo que eso me lo preguntó Juan Manuel en la clase pasada. Por ejemplo, si a ti Juan José te dice, mira, Juan José, en este momento queremos implementar otro procedimiento porque estamos viendo que es necesario, que un estudio del mercado nos ha dicho que es muy importante, que genera ingresos y que no hay tantos laboratorios que lo hagan. Entonces te vamos a poner a ti, Juan José, la responsabilidad vamos a dar un presupuesto y te vamos a poner la responsabilidad de instalar y adecuar todo lo que se necesite para ese método analítico. Entonces te vamos a dar un presupuesto y todo lo que tú necesites desde la dirección del laboratorio te va a apoyar en todo lo que tú necesites siempre y cuando tú no justifiques bien toda la gestión. Entonces empiezas tú, Juan José, a decir, bueno, pero este método analítico, ¿cuáles son los instrumentos primero, qué método analítico es el que es el mejor? Entonces vas, miras, que sea trazable, que no sea trazable, no es trazable, no es normalizado, entonces uno que sea armonizado, pero que cumpla, es decir, que según las normas, el FDA o la Organización Mundial de la Salud, o el ILAC, ¿cierto? O la Organización del Instituto Nacional de Estados Unidos o de Europa, el que sea, o el EMA, esté armonizado y cumpla. Entonces voy primero a buscar los métodos analíticos, luego de los métodos analíticos, el instrumento que necesito. Entonces, cuando ya tengas el instrumento, tienes que mirar cuáles van a ser los valores o las magnitudes que tú vas a obtener con ese instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Discúlpame un poquito.
¿Eso qué quiere decir? Tú vas a sacar todas las características que necesitas, la sensibilidad, la precisión, los mensurandos, la capacidad, el intervalo en el que él mide, etcétera, etcétera, que tú necesitas para sacar ese método analítico. Luego de eso te van a salir posiblemente 1, 2 o 3 instrumentos y posiblemente en algunos solamente un tipo de instrumentos. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a ir a proveedores y vas a pedir cotizaciones. Pero dependiendo de esa gestión de lo que tú hiciste, tú vas a poder decir, oiga, es que a mí me pidieron instalar este instrumento, pero si yo soy mucho más, o sea, si yo hago una gestión mucho más avanzada, entonces en ese sentido voy a ver este instrumento, qué otras cosas me pueden hacer más adelante. Entonces, sin que me aumente tanto los costos. Entonces, yo vengo, hago un estudio juicioso, miro qué otras cosas puedo, no los presento, simplemente miro que el instrumento me pueda servir más adelante para otros métodos analíticos o otras aplicaciones, miro si disculpen, si esos servicios proyectados a futuro me van a incrementar el valor, si ese incremento de ese valor me afecta al presupuesto, si ese incremento de ese valor me afecta que el equipo tenga que ser más especializado o tenga más sensibilidad y por lo tanto el costo aumente, si eso es posible, lo hago, si no es posible, no lo hago. Es decir, no sé si Juan José en este momento me estás entendiendo, luego pides cotizaciones, luego de esas cotizaciones empiezas a hacer requeñecudo, como dicen digamos, los costeros o los de las personas de la costa de nuestro país, empezamos a meterle detalles, porque cuando tú puedes molestar a los proveedores es cuando tú demuestras la capacidad de poderles comprar un instrumento. Entonces tú empiezas a ponerles a ellos requerimientos y ellos empiezan a tratar de cumplirte y a tratar de ser la mejor oferta. Entonces, en ese tire y afloje donde tú haces pedidos de cotizaciones, ellos te pueden ofrecer más o te pueden ofrecer menos de acuerdo a lo exigente o no exigente que tú seas. En ese caso, tú puedes hasta pedir rebajas, puedes hasta pedir que te regalen cosas cuando compras un instrumento. Yo he conseguido, Juan José, que por un instrumento me regalen micropipetas. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Depende de la gestión que tú hagas, lo que tú consigas con ese instrumento y en la compra. Luego, entonces, haces toda la gestión, luego calificas el proveedor. ¿Eso qué quiere decir? Averiguas el proveedor cómo es, los instrumentos cómo son, cómo es su servicio postventa, cómo es los instrumentos, eso cómo lo haces por medio de gestión. ¿Cómo se hace? Llamando a los clientes que ha tenido ese proveedor. Yo le digo a los proveedores, oye, dime 3 clientes que hayas tenido, que sean cercanos o que tengan más o menos buena experiencia contigo, que yo los quiero llamar. En ese caso, los proveedores se ponen más las pilas porque en ese caso ya va a haber otra forma de evaluarlos y de decidir si le compramos o no le compramos a ellos los instrumentos. Y así sucesivamente empiezas a hacer una gestión donde tú garantizas que no solamente el diseño del instrumento es lo que tú necesitas, sino que aparte de eso, el proveedor y el instrumento va a cumplir con otros requerimientos y va a ser el mejor. Y es ahí donde tú justificas qué tipo de instrumento compras, cómo lo compras, qué características tienes para comprarlo, cómo decidiste entre una y otra, y así sucesivamente. ¿Es claro lo que acabo de explicarte? Sí, profe, es claro. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿O todo queda claro? Profe, me gustaría saber entonces, digamos, si uno adquirió el equipo y sabe que le sirve para aplicar otro tipo de método, pero uno no dice nada, uno simplemente lo sabe y por eso lo escoge, digamos, es uno de los criterios. Eso es uno de los criterios que tú puedes mostrar como una justificación buena, porque a veces eso hace que el precio suba un poquito, pero también la tecnología hace que tú justifiques ese aumento de precio. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo, Michael. Dime. Porque la pregunta era, bueno, lo que yo quiero saber es, bueno, yo más adelante voy a implementar ese método alternativo, ese método diferente. ¿Lo implemento así nomás o hay una gestión o qué? Esa es la pregunta, digamos. Bueno, yo te tengo respuestas acerca de lo que tú me acabas de decir. Y la primera es, yo inicialmente lo puedo justificar si a mí me piden una justificación más amplia de por qué escogí el instrumento. Porque eso puede ser un arma de doble filo, Michael, porque a ti te pueden poner a establecer ese método y a hacer toda la gestión y toda la compra, pero si tú te alargas mucho, entonces te dicen, bueno, entonces como tú compraste el instrumento, entonces ahora te vamos a poner también a establecer el otro método analítico.
Entonces, yo de entrada no lo diría. Pero si a mí me ponen a justificar, entonces yo digo, no, es que este instrumento yo lo escogí y me parecen que las ventajas son esta y esta, dentro de las cuales está la posibilidad, como siempre, Michael, de establecer nuevos métodos analíticos o nuevos servicios. ¿Entendido? Pero no que tú te comprometas, no que tú digas, ay, no, es que yo lo escogí porque no. Es que tú, como una justificación adicional, tú lo muestres como una proyección de lo que el instrumento que tú escogiste vale la pena y se justifica. Sí, bueno, Ahora, lo que yo quería saber era, digamos, más adelante yo sé que hay un método nuevo, un método alternativo, diferente. Yo sé que el equipo me sirve para eso. Y yo miré las especificaciones y yo digo, yo sé que me sirve, o yo no puedo saber eso. Porque si yo lo sé, ¿puedo implementar el método de una vez o hay que hacer una gestión adicional? Para eso hay que hacer una gestión, porque acuérdate que en los laboratorios clínicos, sobre todo en los laboratorios clínicos o en los laboratorios acreditados, el método analítico es decir, el método analítico es específico para el proceso que se acreditó, ¿sí me entiendes? Es decir, si el laboratorio es acreditado o el laboratorio es habilitado, el método analítico va pegado a esos instrumentos y a toda la confirmación metrológica. Entonces, si tú quieres cambiarlo, sí se puede, pero para eso hay que hacer una gestión, dentro de las cuales hay que hacer una auditoría interna y justificar muy bien el cambio. Ok. ¿Entendido? Pero sí se puede hacer. Y ahora lo siguiente que te iba a decir antes de que se me olvide es que cuando tú compras un instrumento y tienes un instrumento y sabes que ese instrumento puede prestar servicio en otro método analítico, tiene dos respuestas. La primera es, Michael, si tu instrumento para lo que tú lo compraste está suficientemente ocupado y te genera las ganancias necesarias con solamente el método para el que lo implementaste, no vale la pena que tú implementes otra técnica en él. ¿Sí me entiendes? Ahora, si el instrumento no está lo suficientemente ocupado y tiene otra técnica y tú sabes que la puedes implementar y posiblemente vender, estás perdiendo dinero. Pero eso lo debe ver es el laboratorio, no tú. Y el laboratorio te lo debe decir a ti, si te quiere encargar de eso, pero no tú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, claro. Entendido, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que hablamos de la calificación del diseño y vamos a hablar hasta esta clase de la calificación de la instalación y terminamos la clase, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la calificación de la instalación. Ya hemos decidido el proveedor, ya hemos calificado el proveedor y ya hemos mirado qué es lo que yo necesito de ese proveedor y del diseño del instrumento. Entonces, vamos a mirar la instalación, es decir, la infraestructura con la que yo tengo, que también hace parte de ese presupuesto. Entonces, voy a mirar la calificación de la instalación, entonces tengo que verificar de forma documentada que todos los componentes del equipo fueron entregados y conectados correctamente. Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo así? Entonces, cuando ustedes hacen una cotización, el instrumento dice, bueno, para usted ponerlo a funcionar, el instrumento necesita estas características de infraestructura, de conexión eléctrica, pero resulta que hay instrumentos como, por ejemplo, por ejemplo, los cromatógrafos líquidos de alta eficiencia necesitan de una infraestructura tal que mantenga la corriente continua, porque nuestra corriente es alterna. Entonces, a usted le dicen, bueno, si nosotros le vamos a instalar el instrumento, como el instrumento es tan bueno, el instrumento tiene estas características, necesitamos que usted nos garantice que la conexión de su laboratorio es continua y no solamente que la corriente es continua, sino que necesitamos que usted nos garantice que tiene un instrumento que cuando hay cortes de luz no nos deja el instrumento atascado. Entonces, en ese sentido, entonces, eso quiere decir que ustedes tienen que comprar una UPS, es decir, una ¿cómo se llama? En español, eso se llama una carga, una torre que mantenga la corriente del instrumento cuando no hay luz. Entonces, esos son componentes que quizá no les entregan o que quizá usted tenga que tener en cuenta de que lo tiene cuando el instrumento llegue. Porque si ese componente no está, el proveedor le dice, yo le entrego el instrumento, no puede abrir la caja hasta que usted no me demuestre que tiene todo lo que yo necesito para instalárselo.
¿Por qué? Porque si usted lo abre, pierde la garantía. Entonces, claro, entonces empiezo a verificar documentadamente que todo se entregue y que yo tenga todo. Entonces, que estén instalados en un ambiente idóneo, que todo lo que yo necesite requerido esté dentro de los requerimientos que me ha pedido el fabricante, por ejemplo, el voltaje, la frecuencia, la temperatura, la humedad, el espacio, la estabilidad, la luz, la interferencia electromagnética, entre otras cosas. En esta etapa de calificación de la instalación, nosotros o siempre se ha aconsejado preparar los requisitos de calibración y mantenimiento y limpieza. ¿Qué quiere decir? Resulta que cuando yo, y eso también se hace en la etapa de diseño, cuando yo estoy verificando el instrumento, a mí me hacen las cotizaciones. Y pasa, chicos, que cuando a mí me hacen las cotizaciones, profe, ya voy a empezar a elaborar, me tengo que salir. Tranquilo, José Manuel, la clase va a quedar grabada, listo. Entonces eso quiere decir, chicos, que cuando yo estoy haciendo las cotizaciones, muchos de los proveedores, usted le dice, oiga, necesito el manual del instrumento, y ellos le dicen, no, qué pena, el manual del instrumento se lo doy cuando usted me compre el instrumento. Entonces le dice, listo, no me lo dé. Entonces empiezo a calificar mal el proveedor. Y entonces ustedes me dicen, profe, pero es que realmente no debería darlo. Entonces muchos de los fabricantes, para evitarse ese proceso, muchos de los fabricantes ya han puesto los manuales o guías de usuario de los instrumentos en línea. ¿Eso qué quiere decir? Están evitando que el proveedor y vendedores, sobre todo en países no desarrollados o en vía de desarrollo como los de nosotros, no nos den los manuales. Ahora, si yo no lo encuentro en línea y ese proveedor no me lo permite para yo poder analizar qué costo de calibración, qué costo de mantenimiento, cómo va a ser la limpieza y todo lo que tengo que proyectar en el instrumento, yo de entrada empiezo a calificar mal ese proveedor. Y empiezo a decirle, no, qué pena, es que imagínate que tengo otros proveedores y los proveedores me entregan todo lo que yo necesite. En cambio, usted no me está entregando nada. Entonces, ahí empiezo yo a forzar y a gestionar. Entonces, y en esta calificación de la instalación incluye la calibración preliminar, que se hace por medio de patrones que sean trazables, nacionales e internacionales, y no la hago yo, la hace el proveedor. Entonces, le pregunto a él, oiga, es que usted cuando me instale el instrumento me lo va a dejar funcionando a punto, es decir, usted me lo va a dejar calibrado, ¿cierto? Y ahí me entrega el certificado de calibración, que es lo que ellos entregan como un paz y salvo que usted firma y dice que quedó funcionando el instrumento. ¿Entendido? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la calificación de la instalación. ¿Estamos de acuerdo? Y en la próxima clase, siguiente jueves, seguimos en la otra calificación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, les deseo un feliz resto de día, que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo jueves, ¿oye? Listo, profe. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, chicos, que vayan muy Profe, bien. qué pena con usted. Claro, dime. Lo que pasa es que me tocó ingresar muy tarde a la clase porque tenía muchas dificultades con el internet.